Hay que portarnos bien ya. Ya. Oye, te echaste un buen lineup, Checo, ¿eh? Sí, tu lineup está muy bien. ¿Qué? De plática. De las pláticas, sí, Sí. está muy interesante. Empezamos flojito, pero luego, luego agarra bien. Sí, no, pues es que hay que patear a la raza primero. Oye, Ah, y es pediatría, ¿verdad? ¿Son eh, pediatras? ¿No? Son pediatras generales, sí, Perfecto, en, en su mayoría. excelente. Hay pediatras de diferentes subespecialidades, Y claro, como en todos lados, la, sí, sí, sí. pero la mayoría son pediatras generales. Perfecto. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Ahora en abril reanudamos nuestras sesiones después de una semana de, de receso y tendremos el módulo de gastroenterología pediátrica. Y hoy tendremos un tema muy interesante que nos va a impartir el doctor José Garza y voy a darle la palabra al doctor Sergio Fernández para que nos haga favor de presentar a nuestro ponente y conducir la sesión. Adelante, Sergio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy contento de participar de nuevo como coordinador de la sesión. Y pues bueno, vamos a abrir de lujo presentando a un buen amigo y gastroenterólogo pediatra. José Garza es médico por la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. Posteriormente hizo pediatría en el Hospital de Niños de Cincinnati. Ahí mismo hizo gastroenterología pediátrica y después hizo un fellow en neurogastroenterología y motilidad intestinal. Actualmente es director médico del Departamento de Gastroenterología y Motilidad en el GI Care for Kids en Atlanta. Y pues bueno, me di la tarea de invitarlo y aceptó muy amablemente el poder representar este tema que se vuelve muy importante en la práctica diaria. ¿A quién no ha recetado inhibidores de bomba de protones en esta época reciente pasada donde los utilizábamos con mucha frecuencia y entonces pues surge esta situación de decir, bueno, estamos haciendo bien, cuándo los debemos utilizar, cuándo no, hasta dónde, y pues muy amablemente José accedió y hoy vamos a ver este tema muy interesante, inhibidores de bomba de protones, amigos o enemigos. Entonces, sin más preámbulo, José, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me encanta poder platicar sobre temas un poquito más controversiales y hablando un poquito sobre la señora de la bomba de protones, que es lo vemos frecuentemente en nuestra práctica. Vamos a empezar. eh,
hablando un poquito de fisiología. Vamos a regresar un poquito a la escuela de medicina y vamos a hablar un poquito de fisiología porque es importante para entender la bomba de protones. En el adulto se secreta de 1 a 2 litros de jugo gástrico al día y el ácido es importante. El ácido gástrico nos facilita la digestión de las proteínas, la absorción de calcio, hierro, vitamina B12. También nos ayuda a prevenir infecciones y ayuda a prevenir el sobrecrecimiento bacteriano. La bomba de protones es una ATPasa que secreta hidrógeno en contra del gradiente de concentración hacia el lumen gástrico. Y esta va a estar presente desde las 25 semanas de la gestación y realmente no funciona a tope, sino hasta los primeros 82 días después del nacimiento. Es decir, para los 6 meses, la secreción de ácido va a estar funcionando al mismo nivel que en los niños más grandes que los adultos y en los adultos. El ácido es secretado por las células parietales y la regulación de este proceso es por mecanismos parácrinos, neuroendocrinos y hormonales. El parácrino, bueno, las células parecidas a la enterocromafina secretan histamina y estos van al receptor H2, de ahí los antiácidos H2 que bloquean esto y esto produce la secreción de ácido. Neuroendocrino, tenemos la acetilcolina por medio de los receptores muscarínicos, también promueven la secreción de ácido, y el más importante, que es la gastrina, secretadas por las células G que están en el antro, producen gastrina que tanto estimulan a las células a secretar histamina como directamente estimulan la secreción de ácido. ¿Cómo se regula esta secreción de ácido? Pues una vez que está en esta estimulación, ya sea por AMP cíclico o por calcio, estimulan a las tubovesículas, donde ven ahí en gris la bomba de protones está inactiva. En el momento que está esta activación, estas tubovesículas se alinean, como vemos aquí en la parte derecha, a que ya dan hacia el lumen gástrico y entonces ya pueden secretar hidrógeno para unirse con el cloro y formar el ácido. La regulación de esto va a ser inhibida por somatostatina, que por retroalimentación, cuando hay un alto nivel de ácido o alto nivel de gastrina también, se secreta y bloquea la secreción de ácido. Los inhibidores de la bomba de protones son profármacos, es decir, no van a estar activos, tienen que activarse y esto se activa en la célula parietal, donde está el entorno ácido. Y esa es la manera de darle selectividad al inhibidor de la bomba de protones, porque tenemos bomba de protones en otras partes del organismo, pero no se inhiben sino en el estómago, porque es cuando se activa el fármaco. Entonces es importante entender que el nivel ácido, un ambiente ácido, va a activar la bomba de protones. Entonces el estómago mismo con el ácido puede degradar, lo que nos lleva a un problema de los inhibidores de la bomba de protones de biodisponibilidad. Y por eso estas cápsulas de liberación entérica están diseñadas para disolverse a un pH de 6 o más alto para evitar la presencia de ácido en el estómago. Entonces, ya empezando en pediatría, que podemos todavía afectar un poquito más la biohabilidad cuando pedimos que abran esa cápsula o cuando damos el fármaco de una manera que no está completamente diseñado. Y podemos ver aquí la biodisponibilidad de los inhibidores de la bomba de protones no es excelente cuando es tomada por vía oral. Y algo que es muy interesante, con un fármaco que recetamos cada 24 horas, cuando vemos la lista de la vida media, que estamos hablando que tiene una vida media entre media hora a lo más hora y punto 9, o sea, hasta 2 horas a lo máximo. ¿Por qué entonces lo damos cada 24 horas si tiene una vida media tan corta? Porque una vez que el inhibidor de la bomba inhibe a esa bomba ya nunca va a volver a servir. El cuerpo tiene que crear o activar nuevas bombas de protones para volver a producir ácido. Pero el truco es que solo inactiva las que están ya activas. Es decir, todas esas que están todavía en tubovesículas pueden activarse después de recibir el fármaco. Y es por eso que es muy importante dar el medicamento media hora antes de los alimentos, porque el alimento es el estímulo más importante para activar bombas de protones. Si no lo damos a esta situación, puede haber que después de que ya el fármaco no tiene vida activa, se activa la bomba de protones y existe esta secreción de ácido. Y algo importante también que tenemos que recordar sobre los inhibidores de la bomba de protones es que son metabolizados por el citocromo P450 y especialmente este enzima es muy importante porque no todo el mundo va a reaccionar igual al inhibidor de la bomba de protones. De acuerdo a cómo genéticamente el individuo tenga este gen, va a ser o metabolizador extenso rápido, metabolizador pobre
o metabolizador regular. Y por ejemplo, aquí vemos que dando omeprazol a 20 miligramos, si lo dividimos en cuanto hay mayor cantidad hepática o menor cantidad hepática de este gen, vemos cómo la persona va a reaccionar diferente. Los que son metabolizadores rápidos no va a tener efecto en el pH gástrico estos 20 miligramos de omeprazol. Los que son heterocigotos sí van a tener un incremento en el pH gástrico, van a tener el efecto clínico deseado de ese omeprazol 20 miligramos. Y los que son metabolizadores lentos no solo van a tener ese incremento en el pH gástrico, sino va a haber un aumento en la concentración plasmática, predisponiendo a esta persona a los efectos adversos. Entonces, de acuerdo a cómo los niños tienen este gen, se correlaciona con el tiempo que el pH va a estar a menos de 4 y el porcentaje del tiempo. Y vemos cómo los pacientes que metabolizan pobre tienen un nivel más alto, entonces es menos probable que acaben en funduplicatura contra los pacientes que son metabolizadores extensos o normales, que es más probable que los pobres metabolizadores que acaben en funduplicatura. Entonces, cuando tú metabolizas pobremente, vas a tener un mejor efecto de los inhibidores, pero como toda moneda tiene dos lados, también estas personas son más susceptibles a tener efectos adversos. Aquí vemos claramente la diferencia de los pacientes que desarrollaron infecciones de la vía superior o dolor de garganta con el inhibidor de la bomba de protones, mucho más en aquellos que son metabolizadores pobres. Entonces, ¿cuándo los inhibidores de la bomba de protones son amigos? Pues son amigos cuando hay una esofagitis erosiva. Esto es claro, aquí es donde brillan los inhibidores de la bomba de protones, son efectivos para tratar la esofagitis erosiva tanto en niños como en adultos. También en la esofagitis eosinofílica, el inhibidor de la bomba de protones disminuye la secreción de citocinas en el epitelio esofágico, independientemente del efecto sobre la secreción de ácido, y pueden ser usados como tratamiento en algunos pacientes con esofagitis eosinofílica. ¿Qué más son amigos? Creo que las indicaciones claras de los inhibidores de la bomba de protones en pediatría son la esofagitis eosinofílica, la esofagitis erosiva. Cuando un paciente va a tener tratamiento a largo plazo con AINES, nos sirve para proteger la mucosa gástrica. Obviamente, en situaciones de sangrado de tubo digestivo y en el tratamiento de Helicobacter pylori. Creo que esto es muy claro. Estas indicaciones son claras de un paciente que requiere un inhibidor de la bomba de protones. Creo que los pacientes con atresia esofágica también podemos decir que están indicados en ciertos pacientes que disminuyen la esofagitis péptica y también la esofagitis eosinofílica en estos pacientes. Pero hay que entender que los inhibidores de la bomba de protones son tan buenos a inhibir el ácido que podemos dividir la historia del reflujo gastroesofágico en antes y después de los inhibidores de la bomba de protones. Porque antes de los inhibidores de la bomba de protones, el reto era cómo, utilizando los antagonistas H2 y los antiácidos, vamos a sanar esta mucosa de esofagitis erosiva. El reto terapéutico ahorita con los inhibidores de la bomba de protones es qué hacemos con los pacientes que, a pesar de darles inhibidor de la bomba de protones, continúan con estos síndromes clínicos que nos estamos atribuyendo al reflujo gastroesofágico. Y aquí es donde son amigos, pero se vuelve una amistad complicada, porque cuando tienes una cosa erosiva, aquí lo podemos ver en morado, la ganancia terapéutica, son muy buenos, tiene una ganancia terapéutica enorme. Pero cuando empiezas a cambiar los síntomas y ya son síntomas diferentes o no hay una impedancia con pHmetría comprobada que hay un exceso de ácido, ya la ganancia terapéutica es mínima o nula. Y tenemos que entender que estaba hablando yo de esofagitis erosiva, pero esto es en adultos y esto es todavía mayor en niños. Del 70-80% de los pacientes que tienen pirosis, no hay lesiones visibles en endoscopía. La gran mayoría de estos pacientes no tienen esofagitis erosiva. Entonces tienen HERNE, tienen reflujo gastroesofágico no erosivo, y es donde tenemos que entender la diferencia de estos pacientes. Un paciente tiene enfermedad por reflujo no erosivo cuando tiene una pHmetría o una impedancia con pHmetría anormal. Es decir, tiene exceso de ácido, pero no hay lesiones esofágicas. Pero no son todos los pacientes que tienen síntomas. Hay pacientes que tienen reflujo fisiológico, es decir, tienen el mismo reflujo que tú, que yo y que otros pacientes o que otros niños, pero tienen síntomas cuando tienen una cantidad normal de reflujo. Y a estos pacientes se les llama hipersensibilidad al reflujo. Y también hay otro grupo de pacientes que tienen los síntomas de reflujo, pero no hay fisiológicamente
reflujo que está sucediendo o exceso de ácido, y esto se le llama pirosis funcional. Y entonces el problema es que no todos los pacientes que se quejan de pirosis tienen un problema por exceso de ácido. Y cuando vemos esta situación, vemos que claramente la esofagitis erosiva es todo exposición a ácido, pero hay un gradiente donde va incluyéndose una hipersensibilidad esofágica incluso en el paciente que tiene HERNE y obviamente 100% del paciente que tiene una pirosis funcional. Entonces, cuando tienes un inhibidor de la bomba de protones, no todos estos pacientes van a responder. Y obviamente, HERNE va a responder mejor que hipersensibilidad y mejor que pirosis funcional, porque estamos atacando la patofisiología y vean cómo esta gráfica de respuesta se asemeja a la que les enseñé hace rato del problema del ácido disminuyendo conforme van estos síntomas clínicos. Entonces, cuando estos inhibidores no funcionan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que hay que ver que lo estén tomando adecuadamente y por eso platicamos de la fisiología antes. Hay que tomarlo 30 minutos antes o a lo mejor el paciente es un metabolizador rápido. Y también hay otra, no todos los inhibidores de la bomba de protones son iguales. En este estudio hicieron lo que hicieron los endocrinólogos con los esteroides, de poner qué tan fuertes son, y normalizaron al omeprazol 20 miligramos. Y vemos que 20 miligramos de omeprazol, obviamente son 20 miligramos porque es donde lo normalizaron, pero el lansoprazol y el pantoprazol tienen menor efectividad. Y esto se depende por la biohabilidad, que acordamos que es difícil tener esa buena biohabilidad en estos fármacos, y que son más susceptibles al citocromo genético. Los nuevos son menos susceptibles y pueden ayudar un poquito mejor a estos pacientes. Pero lo que hicieron es que cuando vemos aquí a mano izquierda en la gráfica, todos estos dados una vez al día tienen una variabilidad grande de efectividad. Pero independientemente, aunque tengamos estos fármacos como el omeprazol y los damos 2 veces al día, vean cómo todos se homogenizan y se vuelven efectivos. Y 3 veces al día, no hay que ser atascados, no funciona más que 2 veces al día. Así es que 2 veces al día es lo máximo que debemos de dar estos fármacos. Y cuando los comparamos estos fármacos 2 veces al día con el dexlansoprazol, funcionan igual. Y eso tiene sentido porque el dexlansoprazol es un inhibidor de la bomba de protones que se da una vez, pero la misma cápsula tiene doble pico de liberación, entonces es como si lo estuviéramos dando 2 veces al día, pero tomado una vez al día. Y tiene la ventaja que no importa cuándo se dé con respecto a los alimentos. Pero la probabilidad de que un paciente que tenga reflujo y tenga una pHimetría normal, tomando un inhibidor de la bomba de protones 2 veces al día, es del 7%. Entonces, lo más probable es que si un paciente que tiene síntomas de ERGE no está respondiendo al inhibidor de la bomba de protones, es que el problema no sea ácido. Entonces, la mayoría de las veces, cuando estos inhibidores de la bomba de protones no están funcionando, es porque tenemos un esófago hipersensible, porque tenemos pirosis funcional o porque tenemos una enfermedad que no está relacionada al ácido. Y sorprendentemente, en pediatría, la pirosis funcional es el fenotipo más común en niños. De todos los niños que se presentan con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, solo el 27% tiene exceso de ácido, la mayoría tiene ácido normal, unos tienen hipersensibilidad y los otros no tienen ni siquiera relación con esto. Y todavía, para volver esta relación más complicada, es que incluso los pacientes que alguna vez tuvieron enfermedad por reflujo ácido, puede haber una sobreposición a pirosis funcional o esófago hipersensible. Cuando tenemos irritación esofágica, las fibras nerviosas esofágicas se pueden sensitizar, creando ya entonces pacientes que ahora tienen pirosis funcional o hipersensibilidad. Vemos en este estudio en adultos donde tenía pirosis a pesar de dar inhibidor a la bomba de protones, incluso en el grupo de pacientes que antes tenían esofagitis erosiva, Barrett's o incluso una prueba de impedancia normal, cuando se les da el tratamiento, los pacientes ya entonces tenían pirosis funcional y tenían hipersensibilidad. Y es que la ansiedad y la depresión reducen el efecto terapéutico de los inhibidores y resulta que comparados con controles, estos pacientes de reflujo hipersensible, pirosis funcional y HERNE tienen mayor hipersensibilidad visceral, causando muchos de estos síntomas refractarios inhibidores de la bomba de protones comparados con controles, y también las escalas de ansiedad y depresión mucho mayores en estos pacientes que en estos pacientes que no tienen reflujo. Entonces, estos pacientes que son refractarios inhibidores de la bomba de protones deben de ser
evaluados por un gastroenterólogo pediatra porque se vuelven ya más complicados y a veces requieren de estudios porque a lo mejor o no es el síntoma o estamos teniendo un overlap con otra situación. Pero lo que es importante también entender es que cuando recetamos estos inhibidores, aunque existe un éxito, es muy complicado quitar al paciente de este medicamento. Este estudio fue hecho en pacientes voluntarios que no tenían ninguna queja gastrointestinal. Estos pacientes no tenían reflujo, no tenían ninguna queja. Y les dieron a los dos grupos, uno en rojo y en otro en azul, inhibidor de la bomba de protones todos los días. Y no les dijeron que a la mitad, al grupo azul, les iban a quitar el inhibidor y les iban a poner placebo. Y todos los días les hacían preguntas sobre su tracto gastrointestinal y vean cómo existe un incremento en la queja de estos síntomas de estos pacientes que se les cambió rápidamente. Y lo que pasa es que existe un efecto rebote. Acuérdense, cuando la gastrina detecta que no hay ácido, las células G producen más gastrina, más gastrina, más gastrina, hay una hipergastrinemia y en el momento que quitamos el efecto de jalón, esa hipergastrinemia va a producir un exceso de ácido haciendo que sea difícil quitar a estos pacientes y es importante descontinuar gradualmente el medicamento, porque estos pacientes es muy complicado quitarles. Este estudio que se hizo en pacientes que no había manera de quitarles el inhibidor, se les hizo una prueba donde se comprobó, por ejemplo, en este lado de la gráfica, que 0 días tenían exposición al ácido elevado. Aún así, el 33% de los pacientes no pudieron quitarles el inhibidor. Entonces hay que tener mucho cuidado de recetarlo. Cuando lo recetemos, hay que quitarlo gradualmente porque hay que tener una estrategia de salida del inhibidor porque si no, estos pacientes se quedan por mucho tiempo. Y pues, ¿cuándo son enemigos? Pues son enemigos cuando los estamos dando y el paciente no los necesita. Cuando hay otro síntoma a pesar del reflujo. A veces nos entercamos que el paciente tiene que tener reflujo, pero la verdad les digo, reflujo refractario, la mayoría de las veces es que no estamos tratando reflujo. El 44% de los niños con reflujo refractario o que los etiquetaron como reflujo refractario realmente tienen rumiación. Y por eso, para aprender más sobre esto, les recomiendo el 17 de abril, el doctor Des Jacob va a hablar de una excelente plática sobre rumiación, vómito cíclico y vómito, que les va a ayudar a complementar esto. Otro importante donde se abusa del inhibidor de la bomba de protones es en los lactantes, especialmente en aquellos lactantes irritables. Mi bebé llora y mi bebé vomita, no son indicaciones de inhibidor de la bomba de protones. Y el reflujo gastroesofágico en lactantes se ha vuelto el chivo expiatorio número 1 para culpar cualquier síntoma que tenga el lactante, se le culpa al reflujo y se le da inhibidor. Y la verdad es que no importa, ahora sí, con el pediatra, sin el pediatra o a pesar del pediatra, la regurgitación se va a ir. Todos los estudios, todos los niños eventualmente dejan de regurgitar. La regurgitación es normal, ocurre en el 85% de los niños sanos y desaparece en más del 90% a los 12 meses. ¿Qué tenemos que monitorizarlos? Que gane peso, que el vómito obviamente no sea biliar o con sangre y que tenga al menos 4 más pañales en 24 horas. Pero ¿qué pasa con estos síntomas? Lo que me van a decir es que los pacientes se quejan, el niño se retuerce, el niño está irritable, el niño se pone azul, y es que hay que dar inhibidor porque los papás están quejándose del niño. Y la verdad es que tenemos que entender que este síndrome de Sandifer, que antes se entendía era patognomónico de reflujo gastroesofágico y todo el mundo tenía miedo de que se le estaba quemando ese niño el esófago, sabemos hoy en día que la mayoría de estos eventos, cuando el niño hace este arqueo, este síndrome de Sandifer, no están asociados a reflujo. En este estudio publicado este año, 92% de los eventos ni siquiera había un evento de reflujo. Y en estos pacientes realmente la mayoría eran prematuros, tenían neuropatía o enfermedad pulmonar crónica, se asocia más a este arqueo y existe muy probablemente que este arqueo es un atributo normal de la inmadurez, ya que es más frecuente en prematuros, pero lo hacen los niños. Y el 100% de los niños hacen arqueo y tienen irritabilidad en todos los estudios, independientemente de lo que diga el estudio objetivo de la impedancia con pH-metría. Así es que es importante que entiendan que el arqueo de la espalda y la irritabilidad neonatal no son específicos de la ARG. Es más, la mayoría de los síntomas que todos creemos que son debidos a reflujo en lactantes no se correlacionan con reflujo. Y van a decir, bueno, ¿qué pasa con el ácido en los lactantes? ¿Qué no les va a derretir el esófago? ¿No va a haber un gran problema con el ácido? Pues la mayoría de los episodios de reflujo en lactantes no son ácidos. Y aparte, incluso los que son, cuando se han hecho estudios sobre la severidad del índice de reflujo, es decir, qué tanto ácido, qué tanto ese esófago está expuesto al ácido, no hay
una correlación con el ácido y los síntomas. Es más, los niños resultan menos irritables con los ácidos que con los no ácidos. ¿Por qué? Porque los no ácidos son más frecuentes y es el volumen de la regurgitación lo que molesta a los niños. Así es que es importante entender que la severidad de la exposición al ácido en lactantes no se asocia a síntomas ni a mejoría clínica porque el ácido no es el problema en lactantes. Y me van a decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? Vamos a darle nada más a ver si no, no pasa nada. El problema es que en lactantes la tendencia a permanecer en el medicamento también existe. Duraron hasta 294 días y el 40% se le da otro medicamento todavía más, porque en vez de decir no respondió, la gente dice, no, es que está tan severo su reflujo que hay que darle más medicamentos. Entonces, este estudio también publicado este año, estos lactantes que los papás, a pesar del counseling que se les dio, decidieron continuar con inhibidor de la bomba de protones. Se les hizo el estudio después de tratamiento con inhibidor de la bomba de protones y se dio cuenta lo que sabemos, que los inhibidores de la bomba de protones disminuyen la exposición al ácido y disminuyen cuánto ácido en el esófago. El problema es que aumentaron el tiempo de aclaramiento del bolo, aumentó el número de reflujos, aumentó el número de reflujos distales y proximales y lo más importante de todo, no cambian los síntomas. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones en los niños, estudios randomizados, doble ciego, no hay diferencia en los síntomas. Y no es porque no funcionan o necesiten más dosis, es porque el ácido no es el problema. Y continuamos con esta sobreprescripción de estos medicamentos en lactantes. No se recomienda el uso. Existe y continúa siendo un problema el abuso de estos medicamentos en lactantes. ¿Cuándo más son nuestros enemigos? Pues con las erosiones dentales, porque las erosiones dentales no están asociadas a enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo. Es extremadamente raro que el reflujo cause esto. El número uno, y este estudio fue hecho en la Ciudad de México, el riesgo número uno de erosiones dentales no es el ácido que viene del estómago, sino es el consumo de estas bebidas de los niños causando más daño a los dientes que el reflujo. Así es que cuidado con recetar a estos. La siguiente es el que la garganta roja, no hombre, está tan roja que le está quemando todo el reflujo. Este estudio se vieron a los niños, les hicieron la laringoscopía y los hicieron que los adscritos de otorrino vieran y lo calificaran y se le comparara a la escala que tienen para ver qué tan roja está la garganta de reflujo contra la pH-metría con impedancia. Y quiero que vean que no existe una correlación entre qué tan roja está la garganta con el reflujo. Por favor, la garganta roja no es igual al reflujo, no es indicadora de inhibidor de la bomba de protones. También el famoso reflujo laringofaringio tampoco se correlaciona con el reflujo esofágico y los inhibidores de la bomba no van a cambiar los síntomas. Los pacientes con laringomalacia, los pacientes que recibieron inhibidor de la bomba de protones, era más probable, de hecho, que acabaron en cirugía y era más probable de ser hospitalizados por síntomas respiratorios contra los que no se les dio inhibidor de la bomba de protones. Al revés, se les espesó los alimentos para ayudar con la deglución, mejoraron. Entonces, es importante que síntomas respiratorios no se les atribuya el ácido y no se sobre receten inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué pasa con la tos? Igual, si no existen síntomas esofágicos, la tos no va a ser asociada a reflujo. Aquí vemos cómo la diferencia entre placebo e inhibidor de la bomba de protones en pacientes con tos no hay diferencia. En adultos y algunos pacientes vemos cómo sí tienen mayor episodio de tos con instilación de ácido en el esófago, pero estos pacientes también tienen mayor producción de tos con solución salina en el esófago. Es decir, no es un problema de ácido, es un problema de hiperreactividad del esófago produciendo esta tos y estos pacientes responden mucho mejor a gabapentina y baclofeno porque la gabapentina y el baclofeno disminuyen el umbral de esa sensitización al reflejo de la tos. Y no podemos hablar de esto sin hablar de los efectos adversos, porque últimamente se ha vuelto muy eh, culpable todos los inhibidores de la bomba de protones, de todas las enfermedades también. Han habido muchos estudios publicados que si demencia, que si fracturas, que si COVID, que si todo. La verdad es que los efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones per se son muy raros. Pueden haber efectos idiosincráticos como cefalea, diarrea, estreñimiento y náusea que suceden en cualquier otro medicamento que recetemos.
pero estos se resuelven con disminuir la dosis o cambiar a otro inhibidor de la bomba de protones. Existe una hiperplasia de las células parecidas a las enterocomafinas y también una hiperplasia de las células parietales con elevación de la gastrina, pues es la fisiología. Si tú a largo plazo retienes la producción de ácido, el sistema va a pensar que falta ácido y va a haber una sobreproducción creando esta hiperplasia de estas células. Pero no se ha dado ninguna situación clínica adversa al respecto de esto. A veces vemos pólipos gástricos cuando hacemos la endoscopía en estos pacientes, pero son benignos. La hipocloridria puede afectar la absorción de calcio, magnesio, vitamina B12, hierro, vitamina C, pero estos son estudios observacionales. Realmente no ha habido nada prospectivo y a la fecha no se recomienda monitorear ninguno de estos niveles en pacientes con inhibidor de la bomba de protones crónico. Lo que sí, como todo medicamento, hay que tener cuidado de las interacciones. Es raro en pediatría, pero un tratamiento con VIH puede interactuar mucho con estos fármacos. Los azoles, ketoconazol, itaconazol, voriconazol, interactúan con los inhibidores de la bomba de protones, la levotiroxina y algunos quimioterapéuticos. Existe este estudio donde hay un incremento en riesgo de fractura en los pacientes que utilizaron inhibidores de la bomba de protones, más en aquellos que se les dio muy a temprana edad y por largo plazo. Pero como ya vimos que no hay que darles a los lactantes y mucho menos por largo plazo, entonces esto no debe de ser un problema. Se ha asociado a obesidad y también se ha asociado a hígado graso. Y aquí vemos este estudio fue en adultos. Realmente el riesgo de este estudio fue en pacientes que lo tomaron por más de 5 años. Y vuelvo a lo mismo, creo que es un problema que un paciente esté en esto por más de 5 años, porque es un problema de cómo hacer que estos pacientes dejen de tomarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos dando medicamentos como estos a largo plazo. Y las alteraciones a la microbiota, que sí son una realidad, el ácido es importante y cuando no tenemos esa barrera gástrica, vamos a tener una disminución de la biodiversidad comparado con aquellos que lo toman. Vamos a saber que nuestros pacientes tienen más susceptibilidad a infecciones como Campylobacter jejuni, E. coli, Clostridium difficile, Vibrio cholera y Listeria. Y aunque no hay estudios prospectivos, probablemente aquí es donde hay más evidencia del riesgo de los inhibidores de la bomba de protones al tener estas infecciones. Y la verdad, porque en uno de los estudios que platicamos antes, el del doble ciego con lansoprazol, no hubo diferencia clínica, pero el grupo que tomó inhibidor de la bomba de protones hubo varios efectos de neumonía que no hubo en el grupo con placebo. Entonces, es raro que esto suceda. De hecho, este estudio que se hizo en niños en la comunidad no hospitalizados, es extremadamente raro que exista un riesgo de neumonía con el inhibidor de la bomba de protones. Continúan siendo seguros, pero sí existe este riesgo y más en los pacientes complicados. Ha habido riesgo de enterocolitis necrotizante cuando hay inhibidores de la bomba de protones. Esto está bien documentado. El riesgo de infección, neumonía, y este sucede porque hay un cambio en la microbiota del estómago y hay un cambio al mismo tiempo en la microbiota de los pulmones porque están correlacionados. Tanto que cuando tenemos pacientes que aspiran, el inhibidor de la bomba de protones está relacionado a que se hospitalice más a estos pacientes. El cambiar, cuando tienes un paciente que tiene disfagia y está aspirando, el bajar el ácido es contraproducente y tiene mayor riesgo de hospitalización y mayor riesgo de neumonía. Y también mucho de esto va a depender de la genética. Volvemos a lo mismo. Aquellos pacientes que no tuvieron infecciones fueron los metabolizadores rápidos, sino son simplemente los metabolizadores normales y los pobres metabolizadores los cuales son más propensos a tener efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones. Y como siempre, la medicina, yo creo que somos muy malos los humanos a los grises. Nos gustan los blancos, nos gustan los negros, nos gustan los extremos porque son más fáciles de entender. Y el péndulo, vamos de un lado al otro. Y creo que nos fuimos de 100% seguros estos fármacos, hay que dárselos a todos, no importa, total, no va a pasar nada. Y creo que estamos ya exagerando con todos los estudios de que hay deficiencias, micronutrientes, interacciones, alergias, fracturas, neumonía, demencia, enfermedad renal, infecciones, obesidad, hígado graso. Sí, puede existir, pero realmente son raros. Cuando me preguntan, ¿los inhibidores de la bomba de protones son amigos, son enemigos? Yo creo que los inhibidores de la bomba de protones ni son amigos ni son enemigos, sino, como dicen aquí,
hemos conocido al enemigo y somos nosotros. Es el doctor el que es el amigo o el que es el enemigo al recetarlo cuando esté indicado por el tiempo adecuado, y es el enemigo al recetarlo por el tiempo que no está adecuado y por una indicación que no está adecuada. Porque todos tomamos riesgos al tomar medicamentos, pero si el medicamento está bien indicado, el riesgo-beneficio está ahí. Cuando el medicamento no está bien indicado y hay riesgo es cuando no se vale. Entonces, en conclusión, el sobreuso de los inhibidores sigue siendo un problema, sobre todo en lactantes. Los pacientes continúan el tratamiento por muy largos periodos. Cuesta mucho trabajo dejarlo, hay que disminuirlo gradualmente. Hay que tener una indicación real y planes de duración total del tratamiento. Y la gran mayoría del reflujo refractario, si lo están dando inhibidor a la bomba de protones y el paciente no está mejor o no mejora por completamente, lo más probable es que esto no es reflujo o, más importante, no es un problema ácido. Y obviamente los lactantes no necesitan medicamentos supresores de ácido. Muchas gracias. Pues excelente presentación. Gracias, José. Creo que cada vez nos va quedando más claro esta situación en la que hemos vivido en los últimos años acerca del sobreuso de los antiácidos o de los IBPs en en pediatría. Y como bien mencionabas tú, pues bueno, el enemigo pues, solemos ser los pediatras, ¿verdad? Yo a menudo les digo, específicamente en el lactante, no, no todo lo que llora es reflujo, ¿verdad? Entonces, existen muchas más razones por las cuales un bebé pequeño tiene todas estas situaciones, les podemos llamar clínicas, en las que no solamente son exclusivamente atribuibles a la enfermedad por reflujo. Entonces, pues bueno, hay varias preguntas de la audiencia y hay una pregunta acerca de qué hay del uso de los inhibidores en el paciente con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Sí, realmente las alergias se deben de tratar con eliminación del alergeno y ese es el tratamiento de una alergia, ¿no? Este, creo que si existe problemas de tracto superior, como puede existir en la esofagitis eosinofílica, a lo mejor darlo por un poco periodo mientras ayuda a eliminando el alergeno está bien, pero no es algo que el problema no es un exceso de ácido, el problema es un problema de alergia. Los inhibidores funcionan para la esofagitis eosinofílica por un proceso diferente al de la alergia de la proteína de la vaca. Yo diría que primero se le trata como se debe tratar y ya si no funciona ya se ve si hay otro dato, pero por lo pronto no es una indicación dar estos inhibidores a estos pacientes. Y otra pregunta dice, sabemos que hay un abuso de los inhibidores de bomba de protones en lactantes menores con reflujo funcional o, bueno, supongo que es dispepsia funcional o por irritabilidad persistente. ¿Qué hacer con estos pacientes si usted aconseja no dar IBPs? Es que lo importante es platicar con el paciente y ver por qué lo están llevando. La primera es dejar de culpar lo que ya sabemos que no es. En los últimos 20 años no ha habido un solo artículo que asocie ácido con síntomas en lactantes, pero aún así nos entercamos a continuar haciéndolo, porque es algo que hacer. La pregunta es, ¿qué tiene este paciente? Si el paciente nos llegó por irritabilidad, lo más probable es que sea un paciente que tenga cólico o irritabilidad a otra cosa. Si es un paciente que está vomitando irritable y no quiere comer, es mucho más probable que este paciente tenga una alergia a la proteína de la leche a que tenga reflujo ácido. Y esto está bien estudiado y es difícil de saber la diferencia. Si tenemos un paciente que nos llega porque se está poniendo azul y se está ahogando, eso no es reflujo. Eso lo que el paciente probablemente tiene es una disfagia orofaringia y hay que evaluar la deglución de este paciente y estos pacientes mejoran más con cambiar la consistencia de la alimentación que es especialmente espesando
que obviamente dando un inhibidor que no va a ser el problema ya. Entonces, lo importante es si es un paciente que está regurgitando, que está normal, que es algo funcional del neonato y no hay datos de alarma, ¿qué hay que hacer? Platicar con los papás y decirles, miren, no hay ningún problema. El problema es que cuando damos algo y tratamos, no podemos decir las dos cosas a la vez. Si el paciente llega a consulta y le decimos, tú no te preocupes, pero aquí está la receta, lo que el paciente se lleva es que tú estás tratando algo. Y cuando eso no mejora, van a pedir más y van a pedir más y van a pedir más. Entonces, no te metas en un problema desde el principio. Es más fácil decirle, esto no es un problema por esto y esto y esto es lo que necesito que cheques y esto es lo que necesito que lo busques y esto es lo que hay que estar monitorizando. Y si no, descartar alguna otra enfermedad del paciente. Sí, siempre pues tratamos de decir, bueno, si das tratamiento, en este caso generalmente es empírico, y el paciente no responde, pues pensar que lo que estamos tratando no es la enfermedad por reflujo y es otra cosa y hay que abrir el abanico de posibilidades. En ese sentido, ¿qué pasa? Digo, tengo más preguntas, pero ¿qué pasa cuando el pediatra, porque existe esta asociación de decir, bueno, estoy pensando que podía ser por enfermedad por reflujo, el llanto, el arqueo, todas estas cosas que tú nos decías, le dan tratamiento y el paciente, sí o no, o sea, o coincidentalmente, o sea, lo haces empíricamente y el paciente parece mostrar mejoría. ¿Cuál es la estrategia en esos pacientes? ¿Debemos de continuar el tratamiento prolongado, el que está determinado, porque te vamos a preguntar cuánto tiempo es lo que debemos dejar el tratamiento, o debemos de hacer una prueba en algún momento para quitar el medicamento y saber si realmente ese paciente pediátrico, bebé, pues respondió por una coincidencia, ahora el momento de la vida en el que está el paciente. Es complicado con lactante. Ustedes vieron la gráfica, ¿no? Todos los estudios, todos estos síntomas, la irritabilidad, el arqueo, todo va eventualmente a hacer. Yo siempre digo, hay que apurarse a tratar al paciente, si no, el paciente se va a mejorar solito. Y es parte de la situación. Si no te apuras, el paciente se mejora solito. Y entonces sí, es muy complicada esa situación de qué tanto es en esa situación. Y también me pasa a los papás el efecto placebo, si el papá es importante. Y me han tocado, no sé si les han tocado a los pacientes que llegan, es que, doctor, cada que le cambian la forma, el paciente hace de maravilla, como por 5 días, y otra vez los síntomas regresan. Y cada que le doy esto, estuvo muy bien por 5 días y otra vez. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Si el paciente en serio está bien, donde ya 100% está bien, y el paciente no tiene ninguna queja y no regresan los síntomas, creo que no es irracional tratar al paciente por unos 2 meses y luego bajar el medicamento gradualmente y no pasa nada. Es el problema cuando el paciente llega, bueno, es que sí está mejor, pero tiene todavía esto y tiene todavía que, y es cuando nos damos cuenta que no fue realmente lo que estamos tratando, sino estamos nada más dando este ciclo de los pacientes. Yo siempre les digo a los pacientes cuando me llegan a ver, es que mi pediatra me recetó esto y me refirió con usted porque le digo, bueno, entonces hay que quitarlo porque no está funcionando. Bueno, es que está mejor. Le dije, bueno, si está mejor, ¿por qué está usted aquí? ¿Sí me entiende? Y es cuando se dan cuenta de la situación de que si continúan yendo con usted, entonces no está mejor. Entonces hay que en ese momento sí quitarlo y buscar otra situación allá. Entonces yo creo que eso varía a dos personas. Si realmente el paciente mejoró completamente, 100% es otro, y no está haciendo nada, creo que no es irracional tratarlo y quitar el tratamiento. Si no, quitarlo gradualmente no está mal. Excelente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el tiempo razonable de uso de los inhibidores, este, para considerar respuesta y cuál es la recomendación para suspender? Sí, es complicado saber exactamente cuál, pero yo creo que ningún tratamiento debe durar más de 3 meses. Creo que si lo estás usando para el Helicobacter pylori, lo vas a usar por un mes, porque es lo normal, o sea, usas los 14 días del antibiótico, pero usas los 30 días del inhibidor y luego lo quitas gradualmente. Si estás tratando una esofagitis erosiva, 3 meses y luego lo quitas gradualmente. Yo creo que no debe de tratar, yo creo que el tratamiento, las pruebas para ver si funcionan en pacientes más grandes deben de ser de 2 semanas. Si a las 2 semanas no hay mejoría, se quita, o sea, no hay mejoría completa, se quita. Y los pacientes que sí estamos tratando, yo creo que es importante entre 2 a 3 meses quitarlo. Si los síntomas regresan, creo que ese paciente debe ser evaluado por un gastroenterólogo pediatra. Excelente. Mira, pues todavía hay más preguntas, digo, te vamos a seguir dando
Guerra. Vale, tú dale. ¿Cuándo indicar un inhibidor de bomba de protones en lactantes con clínica de enfermedad por reflujo y enfermedad pulmonar reactiva con sibilancia recurrente o asma de lactante? Todos los estudios de enfermedades respiratorias no se han asociado a incremento del ácido. De hecho, son los tipos de pacientes que en todos los estudios recientes eh, acaban siendo ingresados más frecuentemente los que tuvieron nivel de la bomba de protones que los que no. Realmente los pacientes existe un intercambio de flora entre los pulmones y el estómago, mucho más en lactantes que aspiran un poquito, microaspiran constantemente. La aspiración de ácido no es mala, de hecho es peor la aspiración no ácido porque hay diferentes organismos y son los pacientes que se enferman. Entonces, por favor, no dar inhibidor de la bomba de protones por problemas respiratorios. Si el paciente tiene problemas respiratorios y tiene síntomas gastrointestinales, es más probable ese paciente requiere ser evaluado de la orofaringe, mucho más que requiere un inhibidor. Estos pacientes, el ácido no está causando ese problema, entonces es muy importante quitarlo. La clínica de enfermedad por reflujo del lactante, la enfermedad por reflujo del lactante es reflujo no ácido. El ácido no está causando los síntomas. Estudio tras estudio tras estudio, lo que afecta al niño cuando es el reflujo es el volumen del reflujo, no la acidez del reflujo. Y esos niños responden mucho más a una fórmula eh, pre espesada o a espesar la alimentación de lo que van a responder a un inhibidor de la bomba de protones. ¿Existe un programa de STET estudiado para los inhibidores de bomba de protones o es empírico o similar al de los esteroides? ¿Existe cuál, perdón, un programa Sí, que? o sea, ¿cómo destetas el IBP? El IBP, sí. Lo que es, si le preguntas a 10 personas, te vas a tener 15 respuestas. O sea, ese es parte del problema. Lo que se ha visto es que inicialmente se hicieron unas pruebas, decían, bueno, ¿qué tal que metemos un bloqueador H2 por una semanita después y a lo mejor así se da? No funciona tan bien. Lo que se ha dado cuenta es que hay que disminuirlo gradualmente. ¿Cómo lo hace la mayoría de las personas? Le baja la dosis a la mitad y lo da media dosis una vez al día por 1 o 2 semanas y luego lo da esa misma dosis baja un día sí y un día no por 1 o 2 semanas. Eso es lo que la mayoría de la gente hace, es lo que yo hago. No, no te voy a decir que es, o sea que no hay ninguna evidencia de lo que te estoy diciendo de cómo hacerlo. Sabemos que hay que hacerlo, pero pues cada quien hace lo que quiere. Muy bien. Aquí hay una ráfaga de 3 preguntas de una pediatra. Después de un uso prolongado con omeprazol, para descontinuarlo es necesario hacer un estudio de pH. No, no, ¿Qué hay factores? que, Ok. sí, Dime, hay dime. que descontinuarlo gradualmente y los síntomas no deben de regresar. Si regresa es cuando hay que estudiar por qué están regresando esos síntomas. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta para descontinuar el inhibidor? Creo que es de bomba de protones. En casos donde el paciente está tomando las dosis máximas, por ejemplo, 20 miligramos cada 12 horas. Creo eso que Sí, ya lo vamos a comentaste. una vez al día, luego de una vez al día nos vamos a media dosis una vez al día y luego nos vamos a un día sí y un día no. Y, Sí. y por último, la ansiedad y la depresión someten al organismo a estrés crónico. El estrés únicamente puede justificar la enfermedad por reflujo ante la ausencia de Helicobacter pylori o alguna otra infección o mala dieta. Lo que pasa con esta situación es que existe una hipersensibilidad de las fibras esofágicas. Se han hecho estudios en voluntarios de adultos donde se medía la respuesta al dolor con ácido. Entonces se les ponía ácido en el esófago distal y luego, después de un rato, se hipersensitizaba todo el esófago y ya tenían dolor con el esófago proximal con solo solución salina. Entonces, este tipo de cosas, existe el dolor, existe el estrés, la ansiedad, se enfocan y se vuelve un círculo vicioso donde el organismo está en un punto donde siente que está sobre ataque y hay una hipervigilancia, tanto central como periférica, que produce este efecto de mayor sensibilidad al reflujo, incluso fisiológico.
Ahora, rápidamente, la asociación entre enfermedad por reflujo y el tratamiento de en los pacientes que tienen trastornos del sueño, apneas o BRUES, realmente debemos de casarnos siempre de primera instancia en esos pacientes con que la sobreproducción de ácido es el causante de esos eventos. Sí, ya está bien estudiado. Los pacientes con BRUE no tienen exceso de ácido. Hay varios estudios, se pueden poner en PubMed, a la doctora Rosen, y se han hecho estudios prospectivos al respecto. El estudio número 1 anormal en los pacientes ingresados al hospital por BRUE es disfagia orofaringea. Estos pacientes tienen un problema de la succión de glución y es lo que está causando el BRUE, no el reflujo. La impedancia con pH no está asociada a esto. Se han hecho estudios donde se estudian a los pacientes que los mandan a su casa del hospital después de ser ingresados por BRUE y comparan a los que se les mandó con inhibidor de la bomba de protones y a los que se les mandó sin inhibidor de la bomba de protones, y no hay diferencia en el BRUE pasando otra vez una segunda o una tercera vez. Entonces, el ácido no causa BRUE, el BRUE no debe ser tratado por ácido, el BRUE es un problema de la disfagia orofaringea. Esos pacientes hay que checar que no estén aspirando crónicamente y proteger los pulmones, porque son pacientes que incluso entre más jóvenes los lactantes estén, hasta el 70, 80 o 90% en diferentes estudios, la aspiración es silenciosa, es decir, cuando están comiendo no tienen esos síntomas, sino tienen luego esos problemas respiratorios o de BRUE. Entonces, un BRUE no es por ácido, la apnea no es por ácido, pero sí puede ser por problemas aerodigestivos. Creo que algo que se ha evolucionado mucho recientemente en los últimos 4 o 5 años es el entender cómo un problema aerodigestivo puede ser la causa de muchos de estos síntomas que antes se creía que era por reflujo y hay que dar nada más inhibidor, y no es cierto. Ahora, solamente para cerrar, o sea, porque yo comparo mucho esta situación de los IBPs con esta oleada de que se volvieron malísimos, no los debemos de recetar y vivimos en la radicalización, ¿verdad? Los usamos de más en lo que no y luego nos contenemos en lo que sí. Entonces, ¿cómo desatanizarlos? O sea, en el paciente en el que sí están indicados, los debemos de mantener, los debemos de utilizar, debemos de estar firmes en que el paciente que los necesita, pues los debemos de vigilar, obviamente, pero no tenerle miedo al uso del medicamento cuando está bien indicado. ¿Estoy correcto? 100%. Y por eso lo puse al final con los efectos adversos. Y sí hay que desatanizarlos. Son unos excelentes medicamentos. Son medicamentos muy seguros. O sea, eso no les quede claro. Vean, los efectos adversos son mínimos y en pacientes que es probablemente por su problema genético. Los inhibidores de la bomba de protones son tan buenos que realmente cambiaron el reflujo. A nosotros que nos tocó, bueno, a mi generación, que nos tocó ya los inhibidores de la bomba de protones en la práctica diaria, ya no existían estas gastrectomías que tenían que hacer antes de los inhibidores de la bomba de protones. Son unos medicamentos excelentes. La situación es que son excelentes para lo que hacen, que es inhibir el ácido, punto. Cuando un paciente no tiene un problema por exceso de ácido, no va a cambiar nada. Y entonces ahí sí es donde no vale la pena el riesgo-beneficio de estos medicamentos. Y creo que si por alguna razón un paciente tiene que estar a muy largo plazo estos medicamentos, creo que checar si es un metabolizador extenso, pobre o no, para ajustar la dosis no es irracional. Excelente. Pues creo que con esto cerramos este bloque de preguntas y pues la verdad ha sido una plática excelente, José. Nos ayuda a comprender mucho mejor todo esto panorama que nos diste, a ser más cautos en el uso de este tipo de medicamentos, en las indicaciones, y creo que nos va a dar un beneficio de tener bien claro cuándo sí y cuándo no debemos de recetar los IBPs. Te agradezco bastante tu tiempo y que nos hayas compartido toda esta información. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor José Garza por
Excelente plática, bien lo dice el doctor Sergio. Muchísimas gracias al doctor Sergio por la coordinación y la conducción de esta sesión. Les pedimos que nos hagan favor de llenar su encuesta de satisfacción. Los esperamos la próxima semana con otro tema interesante que es el estreñimiento, que lo vamos a tener con el doctor Leonel Rodríguez. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer al doctor José Garza, al doctor Sergio Fernández y a ustedes, a toda nuestra audiencia por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.